Bienvenidos a Espacio Profesional, un podcast de Alrin Capacitación. Aquí encontrarás temas de interés que te ayudarán a tu crecimiento y desarrollo laboral. Si eres una persona que está a punto de integrarse al ambiente laboral, emprendiendo o ya estás en el mundo de las organizaciones trabajando en una o tienes tu propia empresa, este podcast es para ti. Hola, qué bueno que nos están acompañando nuevamente en esto que es Espacio Profesional y estoy muy contenta de que estén aquí. Y vamos a platicar hoy sobre creatividad e innovación para crear oportunidades. Y para poder platicar sobre este tema, tenemos invitada a Nayeli Nava Baena. Ella tiene maestría en Administración de Negocios, una licenciatura en Mercadotecnia y es especialista en formación de emprendedores y estrategias de negocios. Bienvenida, Nayeli. Estoy muy contenta de que nos acompañes el día de hoy. Y vamos a comenzar con algo que a veces nos confundimos un poquito o relacionamos mucho estos términos, ¿no? Creatividad e innovación, pero no logramos entender la diferencia o cómo es que van de la mano. Así que, por favor, ayúdanos, Nayeli, platícanos qué es la creatividad y qué es la innovación. Hola amigos de Espacio Empresarial de Alrim, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y bueno, respondiendo a la pregunta que nos hace Ana, es importante revisar la teoría porque podemos darnos cuenta de la relación, pero también de la diferencia que hay entre un término y otro. En este caso, la creatividad es la capacidad del cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Algunas otras definiciones la definen como la habilidad para generar de manera fácil ideas, alternativas y soluciones a determinado problema. En este caso, cuando habla de capacidad, podemos desmitificar por completo que la creatividad solamente la poseen aquellas personas con algún coeficiente intelectual alto, con alguna habilidad especial, etcétera. Es importante que empecemos a creer que eso no es así, que nosotros somos personas creativas, seres humanos creativos por naturaleza. Entonces, cuando hablamos de una capacidad del cerebro, es efectivamente el cerebro, como nosotros sabemos, está dividido en un hemisferio izquierdo y en un hemisferio derecho. En este caso, el responsable de justamente esa capacidad es el hemisferio derecho. Por otra parte, cuando hablamos de una habilidad, pues es una buena noticia porque la habilidad se desarrolla. Entonces es importante que nosotros no veamos como la creatividad como un elogio hacia una persona que incluso a veces hasta te da pena que te digan que eres una persona creativa o considerarte una persona creativa. No, somos personas creativas por naturaleza. Por el lado de la innovación, la teoría nos dice que es todo aquel cambio que supone una novedad. Una innovación puede incidir en aspectos técnicos, materiales o incluso conceptuales. Por lo general, trae considerable mejoramiento de la vida económica, cultural, tecnológica, pues de una sociedad, de una comunidad e incluso de un país. Es importante que nosotros podamos diferenciar entre un término y otro y decir que con la implementación y puesta en marcha de una idea, la creatividad se vuelve innovación. Es decir, justamente la innovación es la acción y ese podría ser una diferencia importante. La creatividad es pensar y la innovación es acción. La innovación es medible y la creatividad no. Incluso dentro de una organización, la innovación tiene valor incluso económico, la creatividad lamentablemente no. Otra diferencia sustancial es que la innovación requiere responder a tiempo. Ese es fundamental. Al inicio nosotros comentábamos que la innovación se asocia a cambios y progreso.
y existen casos donde los avances tecnológicos hacen inevitable el cambio. Varias compañías que no supieron adaptarse, pues tuvieron terribles consecuencias. En el caso de Kodak, que se fundó en 1881 y tenía ideas innovadoras, salió al mercado con una propuesta de valor en donde decían que ellos simplificaban o se dedicaban a simplificar el proceso de impresión de fotografías. Además, tuvo la primera cámara de tamaño compacto, los cartuchos reemplazables, etc. Y en los años 70 no tenía competencia que pusiera en peligro su preferencia ante el consumidor, pues era prácticamente un monopolio, todos lo sabemos. El 90% de los productos relacionados que se vendían, pues justamente eran de Kodak. Pero llegó el año terrible en donde se declararon en bancarrota y fue en el 2012. ¿Pero qué pasó? Bueno, sucedió que en 1975 ellos tuvieron una cámara digital antes que nadie. Pero como vendían cantidades estratosféricas de los productos que antes mencionamos, pues no creyeron prudente sacarla al mercado. Prácticamente es como si estuvieran compitiendo con ellos mismos. Pero fue la peor decisión, porque después llegó Sony, Samsung, entre otras, y acabaron con todo el nombre de Kodak y lo que representaba en el ámbito de la fotografía. Y con todo esto que nos platicas, nos damos cuenta de que la creatividad y la innovación es sumamente importante dentro de las empresas. Pero, ¿qué podemos hacer para que realmente dentro de las empresas se cuenten con estos espacios, con estos tiempos para la creatividad y la innovación? Y además, que los líderes fomenten esto dentro de las organizaciones. Platícanos, Nayeli, ¿qué podemos hacer para que existan estos espacios? Bueno, es importante mencionar que la innovación la debemos introducir a la organización como parte de la cultura organizacional y no como un programa probablemente de corto plazo. La innovación es una herramienta muy poderosa que nos puede servir para momentos tumultuosos como los que vivimos hoy en día, porque la innovación se traduce justamente en progreso. No es casualidad que la mayor parte de los países que invierten más en investigación y desarrollo sean países que tienen organizaciones competitivas. Tal es el caso de Corea del Sur, de Alemania, Estados Unidos, Japón y la mayoría del grupo que corresponde al G20. Por otro lado, la innovación también se traduce en cambio. Sabemos que los viejos hábitos se arraigan y dentro de una organización no permite adoptar nuevos enfoques. Y hoy más que nunca debemos de adoptar nuevos enfoques, pero además los debemos adoptar mucho más rápido que a principios de año, por ejemplo. Ahí tenemos el caso de Airbnb, que la semana pasada declaró que lo que se tardó en construir una década, su modelo de negocio, pues prácticamente pendía de un hilo. En los últimos 2 meses se dieron estos cambios por la situación que, bueno, ya todos conocemos. Por otro lado, también la innovación se traduce en soluciones que impacten la vida de los consumidores y las hagan mucho más fáciles. Entonces, si nosotros, por un lado, tenemos una idea, pues la innovación es llevarla a cabo, ¿ok? Por eso se traduce en acción. Y de manera interna, la innovación tiene la cualidad de despertar los intereses entre los colaboradores. Entonces, podríamos hablar de muchísimas ventajas que tiene que se dé o que se implante un programa de innovación dentro de una organización, pero estas serían las principales.
Ahorita que nos estabas mencionando toda esta parte, que habían hablado un poquito de que en estos momentos, ahorita con esta situación que estamos viviendo, si tuviéramos la creatividad y la innovación dentro de nuestras empresas, ¿qué ventajas nos darían ante el mercado? ¿Qué ventajas competitivas tendríamos? ¿Qué beneficios tendría nuestra organización? De hecho, al final mencionabas que hay algunos beneficios. ¿Nos puedes ayudar a mencionarnos más cuáles serían los beneficios y las ventajas de que generemos innovación y utilicemos nuestra creatividad en las organizaciones, Nayeli? Bueno, la ventaja se resume simplemente en la continuidad de nuestra idea de negocio, así de simple, en estos momentos. En Latinoamérica estábamos siendo espectadores del uso del Internet e incluso hay algunas estadísticas en donde nos decían que el futuro comprador, utilizaba las páginas de diferentes tiendas solamente para comparar, pero después iba a la tienda físicamente a comprar, pues por muchísimas razones, por desconfianza, porque no le llegara el artículo como él lo quería, etcétera. Y resulta que hoy en día el consumidor es el protagonista de toda esta situación, pues porque tiene la necesidad de quedarse en casa. Entonces, salones de belleza, las tiendas cercanas al barrio, los centros de entretenimiento, etcétera, ya deben voltear a hacer cambios rápidos con respecto a la nueva normalidad, pero no solo en temas digitales, sino también de seguridad y de higiene. Si la innovación depende de la capacidad de adaptarse a las constantes transformaciones culturales, sociales y tecnológicas, o sea, no solo tecnológicas, sino también culturales y sociales, las pequeñas y medianas empresas no están exentos de eso. Es decir, viven y compiten con las grandes compañías y deben empezar por adaptarse a lo que exige el mercado, sus clientes. Las pequeñas compañías tienen una ventaja natural por sobre las grandes. Sucede que tienen contacto cercano y directo con los clientes, que son fuente de información para trazar estrategias. Y la forma en la que ellos generan dinero, pues será diferente. Hoy, por ejemplo, los restaurantes de tradición, en donde se reunían las familias, o era el restaurante de la colonia o de esa ciudad, pues, por ejemplo, tienen que aliarse con Uber para poder sobrevivir. Las tiendas, por ejemplo, de la esquina, que todavía no incorporaban sus pagos con tarjeta, pues ahora tienen que, además de eso, adaptarse a la venta por medio de aplicaciones digitales. Ahorita que ya nos platicaste ventajas y beneficios, podemos ver qué tan importante es que tengamos esta creatividad y sobre todo la traduzcamos a innovación. Y seguramente respecto de esto mucha gente va a querer saber, Nayeli. Entonces, ¿dónde te pueden contactar? Gracias. De manera personal, me pueden contactar en Twitter en la cuenta Nayeli Nava 1, Nayeli con doble L al final, y en mi proyecto de emprendimiento por medio de Facebook, en Pinterest, y en Instagram, en Pinterest-arte-infantil. Muchísimas gracias, Nayeli. Este programa ha sido muy enriquecedor y seguramente mucha gente querrá tener la creatividad y la innovación dentro de sus empresas para que haya más oportunidades. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Espacio Profesional. Muchas gracias por escuchar un episodio de Espacio Profesional. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera y te invito a que nos sigas en Facebook, Instagram y YouTube como Alden Capacitación. Si te gusta el podcast, compártelo. Y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.